Acompañarnos en su programa La Voz de la Justicia. Los saluda con mucho gusto su amigo Iván Robles. Estamos desde la capital de Tuxtla Gutiérrez, hoy miércoles 8 de septiembre del 2021. El día de hoy tenemos un invitado, una institución dentro del Poder Judicial del Estado de Chiapas, el licenciado Guillermo Aranda, una verdadera institución, un maestro. Para aquellos que hemos tenido la posibilidad de acudir a audiencias, cuando iniciaron las primeras audiencias, pues uno de los jueces, de los primeros jueces que hubo en el estado, fue el licenciado Guillermo Aranda, y verdaderamente un placer verdaderamente tenerlo aquí en este programa La Voz de la Justicia. Gracias, licenciado Guillermo, por estar aquí en su programa La Voz de la Justicia, que la finalidad es pues dar a conocer a la ciudadanía pues estos procesos jurídicos de la vida cotidiana. Originalmente este programa se inició con la finalidad de empezar a dar a conocer pues los procesos de oralidad, y afortunadamente pues ya vamos para 5 años en este programa. Gracias por compartir este momento aquí en La Voz de la Justicia. Muchas gracias, señor licenciado Iván Robles, y a toda la empresa de la nueva FM 94.7. Yo les agradezco mucho, y también agradezco mucho el anuncio que hizo un despacho que pues es uno de mis hijos, el director, y encantado, me invita a la nueva FM. Alguna vez estuve acá precisamente cuando se promulgó el Código Nacional de Procedimientos Penales. Estuve en pero coincidió que a la hora que estábamos en la entrevista, entró el reportero de la Ciudad de México enlazado y comunicó a esta importante estación de radio que se estaba promulgando el Código Nacional de Procedimientos Penales. Yo quiero también decirle que vengo ante todo como ciudadano, en efecto con experiencia de juez, pero también en la administración pública federal antes de ser juez, y hablo totalmente a título personal con una experiencia que he acumulado. Muchas gracias, y para mí es una gran oportunidad, sobre todo, hablar con un lenguaje sencillo, sin recovecos, sin mucho tecnicismo, sobre todo porque a nosotros, y esto sí pudiera yo decir que a los jueces y a los magistrados, y en particular al Poder Judicial del Estado de Chiapas, les interesa que el lenguaje sea sencillo y que la comunicación llegue a toda la ciudadanía, y especialmente a las víctimas y a los asesores de víctimas, y también, ¿por qué no?, a los imputados y defensores de imputados, cuando en el caso de que algún imputado se le esté llenando de ingredientes voy a decir, a una imputación donde pueda haber parcialmente una fabricación de hechos que no cometió el imputado. Siempre hay que estar como jueces muy vigilantes. A veces no se puede, señor licenciado don Iván Robles, en el propio contradictorio del sistema acusatorio adversarial, poder advertir eso, pero en una sola sesión o en un solo interrogatorio. Pero en la medida que se va cuadrando, voy a decir, se va enlazando y conectando todas las pruebas en el caso de juicio, pero incluso se puede hacer desde el auto de vinculación a proceso, y hasta en el control de la detención, con datos que no son pruebas. En la interconexión o en la conexidad de todos esos datos puede llegarse a descubrir, lamentablemente en ocasiones,
un mal defensor, ¿sí? O un fiscal que no lleve a su máxima expresión el contenido de los hechos, pues el caso lo puede perder el fiscal o lo puede perder la defensa. Y el juez está en efecto para ponderar, que ahora es un término que se usa mucho, todo esos aspectos, señor licenciado. Estoy muy contento de estar acá y pues quisiera que usted me ayude con las preguntas, Sí, no hay nada mire, establecido. Digo, efectivamente, me parece que ahorita retomando lo que acaba de comentar, hay algo muy importante que me llamó la atención, el hecho de que pues este nuevo sistema tiene que tener un lenguaje sencillo para efectos de que las partes más importantes dentro del procedimiento, que son imputado y víctima, puedan entender qué es lo que está sucediendo en la audiencia, en la etapa en la cual se está desarrollando la audiencia. Pero me parece que este lenguaje sencillo que debe imperar en cualquier tipo de procedimientos, no solamente creo yo en materia penal, sino en cualquier otro que tenga esta finalidad de la oralidad, aún no se está llevando a cabo, me parece. Creo yo que en algunos aspectos hay mucho tecnicismo, hay abogados que nos gusta mucho el hablar, el comentar, ¿no? La argumentación, repetirlo muchas veces. Y no solamente hablo de Ministerio Público de Defensa, incluyendo también pues a jueces, ¿no? que repiten mucho, y que me parece que ese lenguaje que debe ser sencillo aún sigue confundiendo a las partes. Bueno, pero ¿cuál sería el comentario en ese sentido? Muy sencillo, es muy sencillo. No se puede generalizar o no se debe de generalizar que todos los jueces estuvieran en esa dinámica. Lo que pasa es que el sistema acusatorio adversarial es una transición de largo plazo. Yo tengo esta opinión que el sistema acusatorio adversarial, por ejemplo, en materia penal, pues en el estado de Chiapas está en despegue de su transición. A veces hay quien afirma, no, ya está establecido. No, hay una gran transición que está empezando y mire usted, yo le voy a poner dos ejemplos. Un ejemplo primero es que si el juez le dice al imputado, y fíjese usted la transición, le dice al imputado, usted tiene derecho a la presunción de inocencia. Eso ya es técnico, pero si le dice, en esta audiencia, para el juez usted no es culpable, no se sienta culpable, pero en ese momento, como no hay transición cultural, y posiblemente el fiscal, o peor, o con mayor razón la víctima, no puede aceptar en esa audiencia que el juez esté diciendo que no es culpable, porque la víctima tiene su verdad. Sí, claro. Entonces una presunción de inocencia es decirle, además en esta audiencia no se va a definir, establecer si usted es culpable o no. Puede haber una probabilidad de culpabilidad. Claro que hasta decir de probabilidad de culpabilidad ya es una cuestión muy interesante. ¿Por qué tan interesante? Porque hablar de probabilidad es ya una medida, un peso, y al terreno de lo jurisdiccional, ¿cuál es la balanza? ¿Dónde está? Pues es una conexión interneuronal, le voy a llamar, que tiene que hacer el juez para poder ponderar. Por supuesto que se puede medir, aunque no sea con una báscula, se puede medir qué vale más la vida o un carro. Así de sencillo, pero esto ya es de toda una formación. Sí hay tecnicismos que se van a ir desapareciendo. Usted ya no puede, y creo que esto ya no se escucha en una audiencia, que alguien esté afirmando nula pena sine lege, ¿verdad? Mire, el profesor Ferraioli tiene
lenguaje muy sencillo para decir las cosas. No hay delito sin ley. Está clarísimo. No hay ley si no hay necesidad de que haya esa ley. Y no hay necesidad si no hay hechos delictuosos. Sí. Ah, caray. Entonces, aquí llevo 3 ejemplos que también se pueden decir en latín. Y el que lo diga en latín, que antes era muy... las escuelas de aquel tiempo, ya el alumno que sabe es el que sabe decir pacta sunt servanda. Todo mundo está obligado a respetar, a cumplir lo que se convenió acordar. Ese es el pacta sunt servanda. Por eso le doy un dato más. El maestro Néstor del Buen, que nos dio la materia de obligaciones en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, llegó y dijo un día: miren, compañeros, vamos a hablar ahora de la prescripción. Sí, la prescripción. Esa está por ahí en un artículo del 1 al 2554 del Código Civil. Y él empezó a explicar que se puede prescribir para transformarse de posesionario en propietario siempre y cuando vivas en esa propiedad como dueño, pagues tu luz, pagues tu agua, no aparece el propietario y bueno, va el procedimiento. Hay lenguajes sencillos que sí se empieza a transformar, es evidente, pero mire, licenciado Iván, el sistema acusatorio tiene retos todavía más fuertes. Sí, eso es lo que iba a comentar. ¿Será que este será? Porque bueno, ya creo que ya entramos a la materia sin haber por lo menos dicho cuál era el tema, que eran estos retos actuales del sistema acusatorio. ¿Será que este será un reto? ¿Será un reto a futuro que van a desaparecer en lo menos posible los tecnicismos, aunado a lo mejor algunos otros más importantes que podríamos decir que cuáles pueden ser estos otros retos de este sistema acusatorio para las instituciones, los operadores, como se le ha dicho, el Poder Judicial, la Fiscalía, los propios defensores? ¿Cuáles podrán ser los retos más trascendentales en este sistema acusatorio? Bueno, hoy, desde luego que sí, ese es un reto de culturizar con lenguaje sencillo a la comunidad. Es un reto, sí. Porque, mire, la comunidad no está culturizada. Bueno, a veces ni los abogados, a veces ni los profesionales. Sí, es cierto, tiene razón. A ver, le pongo un ejemplo. Y usted me dice, si me lo permite, ¿no? ¿Por qué los oye en su casa? ¿Por qué ya se fue a Estados Unidos? ¿Por qué doña Rosario sigue adentro? Porque no se entiende sencillamente el que se haya acogido a un procedimiento que le puede dar beneficios, desde luego, siempre está por verse todavía, siempre y cuando aporte una información. Y si el otro aspecto, el otro caso no se cierra, no hay posibilidad de un procedimiento donde pueda tener algún beneficio, pues son cosas tan complejas. Yo creo que sí. Ahora, contestando su pregunta, mire usted, le obsequio este texto para que lo lea después. Hay cosas aquí que se dijeron en el 2013. Muchas gracias. Es para usted, con toda atención, para que podamos retroalimentar algunas de esas cosas. Ahí hay como 17 retos del sistema acusatorio adversarial en el 2013, y hoy le voy a mencionar de esos 13 cuáles pudieran ser los 6 en donde hay que todavía trabajar bastante. Perdón, nada más para comentarles, estimados amigos, se llama el procedimiento penal acusatorio adversarial, avances y retos en el estado de Chiapas. Autor el licenciado José Guillermo Aranda Hernández. Así que muchas gracias, estoy seguro que va a ser de mucha ayuda. Muchas gracias. Mire, yo le voy a rápidamente nada más a enunciar, porque de estos temas pudiéramos abrir
pues una serie de pláticas, desde luego. Presupuesto para infraestructura. Sí, es cierto. ¿Es necesario? Sí. Necesarísimo. Aún hay juzgados donde hay una sala de audiencias, y se satura, y eso lleva como consecuencia que las audiencias se vayan retrasando. Digo, bueno, no sé si eso sea el tema en cuanto al reto, pero... Y más jueces, porque si usted le mete a un juez 5 audiencias en el día, ahoga usted al sistema acusatorio y también ahoga usted al juez. Sí, claro, ¿no? Sí, Presupuesto, pero esto no depende del tribunal, y muchas veces no depende nada más del gobierno, del Estado. Es un presupuesto. Mira, en campaña, por ejemplo, del candidato, el hoy señor presidente de la República, tuve yo la posibilidad de saludar personalmente, rápidamente, a la exministra Olga Sánchez Cordero, y platicamos un rato en un acto de campaña, y a mí me dijo, ya nos conocíamos en alguna ocasión, me dijo, mire, magistrado, me acordaba como magistrado, pero yo ya no era magistrado. Me dice, mire, vamos a ver la posibilidad que en el sexenio de Andrés Manuel el presupuesto llegue directamente al poder, a los poderes judiciales de los estados. Pero, ¿para qué se necesita presupuesto? Le voy a poner un ejemplo. Recuerdo que alguna ocasión estuvo ya usted en una audiencia o en algunas audiencias del sistema acusatorio, así es que yo, cuando supe que don Iván Robles iba a estar acá en esta entrevista, dije, pues ojalá me ponga como, y ahorita regreso a lo que estamos platicando, dije, ojalá me ponga como fondo cielo andaluz, tarde de toros, para que no vaya yo a salir cornado con una pregunta al estilo de Paquirri o Manolete. Bueno, mire usted, por ejemplo, cómo iniciamos ya en sala. Las salas tenían amplitud en el Canelo. Ahí iniciaron 4 salas, cabían perfectamente 50. ¿Sabe por qué es importante que pueda caber un buen número? Porque los estudiantes de las escuelas necesitan llegar a ver. Mire, sí, claro. Yo tuve la posibilidad sí conocía yo el sistema acusatorio adversarial de Italia, de España y de Holanda. Me entusiasmaba mucho, y mucho tiempo, cuando era abogado en la Ciudad de México, conocí una sala majestuosa de la Corte Federal en Los Ángeles. Acompañé a un maestro abogado que me llevó como pasante y fue majestuoso. Entonces, mire usted, presupuesto para que las salas hayan, concretamente, presupuesto para que haya sala en motocicleta, puede llevar agua a mi molino, para que haya sala de control en motocicleta Chiapas. Pues si motocicleta Chiapas tiene 9 municipios en su entorno: Porvenir, Siltepec, Jucaldiocampo, La Grandeza, Mazapa, Amatenango y Comalapa, y todo eso se concentra en el juzgado de control de Comitán. Okay. Necesita su sala. Es una opinión, sí, personalísima. Yo creo que en el Amate debiera haber 10 jueces, 10 salas, ampliación de edificios. Las salas, ¿se imagina usted una sala con pantalla al centro para el público que está, con pantalla para el defensor y con pantalla para el fiscal, y sentados así para que se vea qué está subiendo, pero en automático? Sí, claro, se puede hacer, se puede subir. Si se habla ingeniería, sí puede los abogados llevar su USB y suben, ¿sí? Pero eso es majestuoso. Presupuesto. Voy a otro punto, que este es interesantísimo. Se dice acá, y está todavía pendiente: colegiación de los abogados. Estoy convencido, por lo que vi en Estados Unidos e inclusivamente, y creo que esto es bastante importante hacerlo en México, en todo México, y en Chiapas, por supuesto, ¿verdad? Parece repetitivo, desde luego, la colegiación de los abogados. La carrera, mire, hoy, ¿verdad que hay licenciaturas
que se ofrecen en 3 años y... Sí, Sí. cierto, sí. Pues Y por adelante. internet ahora ya, ¿no? Sí, pues adelante. Y las maestrías en año y medio, Sí, también. adelante. Pero ¿sabe qué? Reforma constitucional al artículo 5 para que se pueda litigar solamente con la autorización de la barra de abogados. ¿De cuál barra? De la barra que está integrada con representantes del Poder Judicial local, de las universidades y auténtica organización de abogados, auténtica, no las organizaciones que sirven para el 12 de julio, para el Día del Abogado. Es lo que le iba a decir. Sí, no, Es que las barras y auténtica. colegios aquí, por lo menos aquí en Tuxtla, no sé si en todo el estado, pues los colegios sirven para hacer desayuno nada Por más eso, el día del pero- abogado, ¿no? Pero en la medida que, pero por eso es transición. Y entonces usted litiga con la autorización de la barra, solamente en Chiapas. Ah, ¿cómo que solamente en Chiapas? Sí. ¿Quiere usted litigar en toda la República? La barra nacional. No, pero yo nada más quiero litigar aquí en Tabasco. Haga su examen en la barra de Tabasco para que se le dé la autorización. Y con la legislación Como en nacional. Estados Unidos, ¿no? Así es en Estados Unidos. Ah, claro, en Boston, la barra de Boston es para que litiguen los abogados. Sí. En el estado de Massachusetts. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede? Para litigar en todas partes, esa es otra situación que no es nada más porque seas barrista de Texas, tú puedes litigar en Nueva York. No es así. ¿Qué tenemos que hacer además? Por supuesto, seguir avanzando en la profesionalización de la Guardia Nacional y de las policías municipales y de la policía del Estado. Se está avanzando, mire. Cuando yo pienso en la Guardia Nacional y veo todos los protocolos que tiene que hacer porque llenar, cumplir. No, sí. Los protocolos no es nada más que usted tenga el reglamento para ver cuál va a ser primero el contacto del policía con el voy a decir posible delincuente. Alto, no se para y pongamos que se va a pie, ¿cuál es el protocolo para el contacto físico y detenerlo? Y si hay resistencia, ¿cuál es el protocolo para la llave? Y si hay fuego del otro lado, ¿cuál es el protocolo para pasar a la acción letal? Es muy interesante esta parte me llama mucho la atención en cuanto a la capacitación que tiene que existir. Quiero preguntarle, para que me conteste después de este corte, ¿será necesario? Es uno de sus retos, no hemos llegado todavía a todos, también la capacitación a jueces, el Poder Judicial, las personas que están en los juzgados estarán capacitadas. ¿Cómo el Poder Judicial determina quién podrá ser una persona que pueda ser adecuado para poder estar ya como juez de control, como juez de juicio? Yo leí ahí que en España hay una universidad para efectos de que las personas que ya están en el Poder Judicial pues lleven talleres diplomados, ¿no? Se vayan capacitando dentro del Poder Judicial para que puedan ya poder fungir como juez. ¿Cuál será ese reto que tiene que instituir el Poder Judicial para efectos de que cuando sus jueces lleguen a audiencia estén debidamente capacitados, que estén con la experiencia adecuada? Pero eso me gustaría que me platicara después de nuestro primer corte. Volvemos. Bueno, pues.